Mi hijo organizó mi propio funeral para quedarse con mi herencia, convencido de que yo estaba muerto para siempre. Los invitados lloraban mientras él escondía su sonrisa, contando mentalmente los millones que creía haber ganado. Pero cuando entré a mi propio funeral, todos se quedaron pálidos de shock y mi hijo salió corriendo como un ladrón. Lo detuve y le susurré: «Te estás perdiendo la mejor parte». Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas. Toqué mi tarjeta platino contra el mostrador de recepción y miré mi Rolex por tercera vez en 2 minutos. El jet lag, mezclado con algún virus que había atrapado en Berlín, me dejaba más débil que el café de hospital. Señor, si pudiera completar estos formularios. Mire, no tengo tiempo para burocracias. Mi voz sonó con la autoridad de un hombre que había construido un imperio electrónico de $50 millones desde la nada. Volví de Europa ayer, me siento fatal y necesito ver a un médico ya. No en 1 hora. Ahora. La administradora de mediana edad, Patricia Cole, según la placa con su nombre, tecleaba con el entusiasmo de alguien contando los días para jubilarse. Sus dedos golpeaban el teclado como un pájaro carpintero contra el metal. Nombre y fecha de nacimiento, por favor. Orrin Howell, 15 de marzo de 1968. Clic, 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 luego silencio. El rostro de Patricia cambió de repente. La sangre desapareció de sus mejillas mientras miraba la pantalla, luego a mí, otra vez a la pantalla y de nuevo a mí. Lo siento, señor, pero parece que hay un error en nuestro sistema. ¿Qué clase de error? Me incliné hacia adelante, mis zapatos de cuero caro chirriando contra el linóleo. Pues, tragó saliva. Según nuestros registros, usted está fallecido. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo dice? Aquí aparece que murió el 10 de abril, hace 5 días. Su voz bajó a un susurro. Hay un certificado de defunción en el sistema. Sentí que las piernas me flaqueaban. El olor a desinfectante se volvió insoportable de pronto. Eso es imposible. Estoy aquí mismo, de pie frente a usted. Las manos de Patricia temblaban mientras navegaba entre pantallas. El certificado fue registrado por... Hizo una pausa, entrecerrando los ojos para leer. Leland Howell figura como pariente más cercano. Mi hijo. Muéstremelo, mi voz sonó áspera como papel de lija. Ella dudó, luego abrió un archivador. El ruido del papel me heló la sangre. Sacó una carpeta manila con un documento oficial del estado de California, mi certificado de defunción. Mi nombre estaba escrito en letras mayúsculas. Causa de muerte, paro cardíaco. Lugar, Múnich, Alemania. Pero señor, usted está claramente vivo. Debe de ser un error. Ningún error. Las piezas encajaron como engranajes en mi mente. Leland tenía acceso a mis historiales médicos. Sabía mi agenda de viajes. Hace apenas un mes me preguntó por mi testamento, supuestamente para planificar el futuro de la familia. Le arranqué el certificado de las manos, examinando la firma falsificada que imitaba la mía a la perfección. Todo parecía real, excepto por un detalle crucial: yo estaba respirando. Necesito una copia de esto. Patricia luchaba con la fotocopiadora, los dedos aún temblando. Señor Howell, deberíamos llamar a la policía. Esto es fraude, robo de identidad. Todavía no. Guardé la copia en el bolsillo interior de mi chaqueta. Primero necesito entender qué está pasando. Al salir, mi mente era un torbellino. Leland creía que estaba muerto. Había presentado documentos, probablemente iniciado los trámites de herencia. La herencia de $50 millones. Mi propio hijo me había matado en el papel. Las puertas automáticas se abrieron y la luz de California me golpeó el rostro. En algún lugar de la ciudad, seguro estaban planeando mi funeral, mientras mi supuesto heredero contaba su fortuna adelantada. Era hora de demostrar que los rumores sobre mi muerte habían sido enormemente exagerados.
El trayecto de 30 minutos a casa fue una niebla de furia e incredulidad. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, mientras el certificado de defunción quemaba como ácido en mi bolsillo. Al llegar a mi mansión en Pacific Heights, la conmoción se había transformado en algo más frío y peligroso. Ya en mi estudio, serví café con manos temblorosas. La taza de cerámica me resultaba extraña, como si la sostuviera desde el más allá. Fotos familiares adornaban mi escritorio de caoba, la graduación de Leland en Stanford, nuestro viaje de pesca a Alaska, su primer día en la empresa. En todas aparecía con la misma sonrisa encantadora que me había engañado durante 32 años. Abrí mi archivador con precisión mecánica. Faltaban documentos importantes, formularios médicos, seguros, autorizaciones bancarias, todos requerían mi firma. Todos habían estado allí 3 semanas antes, cuando partí a Europa. El café se enfrió mientras reconstruía la línea de tiempo. Salí a Berlín el 28 de marzo. Leland tenía las llaves de mi casa, conocía mi agenda de viajes y sabía exactamente cuándo estaría incomunicado por la diferencia horaria. Había tenido 3 semanas para planear este robo desde la tumba. Miré mi teléfono. Silencio absoluto. Ni llamadas perdidas ni mensajes de amigos o socios preocupados. Si Leland había anunciado mi muerte 5 días atrás, alguien debería haber intentado contactarme. Ese silencio era demasiado perfecto. Orquestado. Encendí mi laptop y accedí a los registros de empleado de Leland en la base de datos de la empresa. Su salario era generoso, 200.000 al año. Pero había señales preocupantes. Relojes de lujo, un Tesla nuevo, viajes a Las Vegas. Vivía muy por encima de sus posibilidades. Revisé estados financieros, uniendo puntos que debería haber notado antes. Sus tarjetas estaban al límite. Había retirado dinero de su 401k 2 veces. Y hacía 3 meses me había preguntado por la posibilidad de un adelanto de herencia, supuestamente para comprar una casa. Mentira. Necesitaba dinero rápido. Y los 50 millones de dólares del seguro de vida más los activos de la compañía cubrirían sus deudas de juego para siempre. Solo necesitaba un certificado de defunción y unos meses para consolidar la herencia antes de que alguien sospechara. Astuto. Despiadado. Pero había cometido un error fatal, subestimó a su padre muerto. Miré su foto en el picnic de la empresa del año pasado. Cabello oscuro, sonrisa confiada, el Armani que le había regalado por su ascenso. Era mi reflejo en la juventud, ambicioso, arriesgado, hambriento de éxito. Pero yo había construido con mis riesgos. Él solo robaba. Mi rostro, pálido por la enfermedad, me devolvía la mirada desde la pantalla, pero estaba vivo. Muy vivo. Leland había cometido un solo error, creer que permanecería muerto el tiempo suficiente para que su plan funcionara. Me puse de pie y empecé a caminar por el estudio. Los libros de leyes, encuadernados en cuero, parecían mirarme como jueces silenciosos. El reloj de pie marcaba con precisión el tiempo que, según el mundo, yo ya no tenía. Afuera, las voces de los vecinos se filtraban por la ventana, hablando en susurros sobre el pobre Orin y lo repentino de su partida. Vi telas negras entre los arbustos. Se estaban preparando para un funeral. Mi funeral. A las 9:15 de la mañana siguiente, alguien lloraba en mi porche. Pasé la noche en vela, planeando, bebiendo café instantáneo y mirando ese certificado de defunción hasta que las letras se fundieron en manchas. Dormir era imposible. Los muertos no necesitan descanso. El timbre sonó 2 veces, seguido de voces apagadas. Abrí la puerta y encontré a Leticia Green y a su esposo Verney en los escalones, vestidos de riguroso negro. Leticia llevaba un pequeño ramo de lirios blancos. Me vieron y se quedaron petrificados. El grito de Leticia habría roto cristales. ¡Un fantasma! ¡Dios mío! ¡Es un fantasma! Verney retrocedió tambaleante, con el rostro ceniciento como papel viejo. ¡Santo cielo! Orin, pensábamos que estabas muerto. Di un paso al frente,
cerrando la puerta detrás de mí. Eso he escuchado. Leticia se llevó una mano al pecho, respirando como si hubiera corrido una maratón. A sus 70 años era frágil como un gorrión, pero tenía los pulmones de una soprano. Pero, Leland dijo, nos contó a todos que tu corazón se había detenido en Alemania. Leland ha dicho muchas cosas, por lo visto, contesté con calma. Estos vecinos habían sido buenos conmigo durante 15 años. No merecían verse atrapados en la telaraña de mentiras de mi hijo. ¿Cuándo hizo ese anuncio? Verney, con la voz temblorosa como un adolescente, respondió. Ayer por la mañana. Llamó a todo el vecindario, llorando a mares. Dijo que habías colapsado en tu hotel y que estaba trayendo tu cuerpo para enterrarlo. ¿Traer mi cuerpo? Las palabras me supieron a veneno. ¿Dónde se supone que será ese entierro? En el cementerio KMA, susurró Leticia, aún mirándome como si no pudiera creer que seguía vivo. Podría desvanecerme, Leticia murmuró. El servicio empieza a las 10:30 esta mañana. Justo íbamos para allá ahora. 10:30 miré mi reloj. Eran las 9:20. Mi propio funeral comenzaba en 70 minutos y yo estaba allí, en pijama y bata de casa, más vivo que nunca y cada vez más furioso. ¿Quién más sabe de esto? Todos, respondió Verney. Tus socios de negocios, la gente del club de campo, Medio Pacific Heights. Leland lo publicó en redes sociales, mandó invitaciones formales. Habrá cientos de personas allí, agregó Leticia. Cientos de personas llorando la muerte de un hombre que estaba bebiendo café a apenas 6 metros de distancia. La audacia era asombrosa, incluso para Leland. ¿Dijo algo sobre la herencia? ¿Sobre la empresa? Leticia asintió con entusiasmo. El chisme era su especialidad, y esta era la historia de su vida. Mencionó que tenía que encargarse de tus asuntos. Algo sobre papeleo de seguros, que sería complicado porque moriste en el extranjero. Dijo que podría tardar meses en resolverse. Meses. Tiempo suficiente para establecer reclamaciones legales, transferir activos y desaparecer con el trabajo de toda mi vida. Había pensado en todo, excepto en la posibilidad de que su víctima leyera su propio obituario. Escúchenme con atención, di un paso adelante, usando el mismo tono con el que había cerrado contratos millonarios. Ustedes no vieron nada aquí esta mañana. No hablaron con nadie. Jamás me vieron vivo. ¿Entendido? Asintieron como muñecos de resorte. Vayan al funeral. No se sorprendan de nada. Si alguien les pregunta algo extraño, no saben más de lo que Leland les contó. Pero, Orin, la voz de Leticia temblaba. ¿No deberíamos decirle a la gente que estás vivo? Esto es fraude. Es mi problema que resolver. Suavicé mi tono. Confíen en mí. Para esta tarde todos sabrán la verdad. Pero debe hacerse de la manera correcta. Verney tomó del brazo a su esposa. Vamos, Leticia. Llegaremos tarde. Bajaron los escalones a toda prisa. Leticia miró hacia atrás 2 veces, como si temiera que me desvaneciera en el aire. Las puertas del coche se cerraron de golpe y partieron rumbo a mi funeral. Me quedaba 1 hora y 10 minutos para vestirme, conducir hasta el cementerio de Colma y arruinar mi propio entierro. Era hora de resucitar como se debe. De regreso en la casa, cerré la puerta principal con fuerza deliberada. El sonido retumbó por el pasillo como el mazo de un juez. Faltaban 15 minutos para que mi hijo se colocara junto a mi ataúd, recibiendo condolencias con fingida tristeza. Tiempo suficiente para entender bien contra qué estaba luchando. Mi estudio ya no parecía un refugio, sino un cuarto de guerra. Volteé las fotografías familiares sobre mi escritorio de caoba. La sonrisa de Leland en su graduación de Stanford podía quedarse mirando desde las sombras. Encendí la laptop y accedí a los sistemas financieros de Howeltech con la rapidez que da la práctica de 2 décadas. La compañía valía exactamente $100 millones según nuestro último informe trimestral, márgenes saludables, buena posición en el mercado,
planes de sucesión que nombraban a Leland como heredero principal tanto de los activos corporativos como de mi patrimonio personal. 50 millones en herencia privada, la cifra mágica que hacía que el parricidio pareciera un riesgo aceptable. El archivador reveló pruebas aún más inquietantes. El expediente de empleo de Leland contenía copias de documentos que no debería tener, formularios médicos, autorizaciones bancarias, poderes notariales. Le había dado acceso temporal antes de mi viaje a Europa, confiando en que manejara la correspondencia rutinaria de la empresa. Confiar, la palabra ahora me sabía a veneno. Sus informes de crédito mostraban un panorama devastador, fichas de casino en Las Vegas y Atlantic City, plataformas de apuestas en línea. Las deudas se habían disparado en 6 meses. 2.3 millones de dólares en obligaciones totales, con intereses creciendo a diario y agencias de cobro rondando como buitres. Un hombre desesperado, con acceso a los documentos legales de su padre y con una herencia de 50 millones colgando como salvavidas. La cronología encajaba perfectamente con mi viaje a Europa, cuando estaría incomunicado por días, atrapado en usos horarios y reuniones internacionales. Listo para moverse sin ser descubierto. El reloj de pared marcaba las 9:45. 30 minutos para el espectáculo. Abrí los estados de cuenta de Leland. Retiros masivos en efectivo durante el último mes. Seguramente adelantos para los corredores de apuestas. Su cuenta corriente tenía un saldo negativo de $4,000. Un hombre ahogándose en deudas, aferrado a un salvavidas de 50 millones. Mi café estaba helado, pero ni lo noté. El empresario en mí casi admiraba la audacia, mientras que el padre sentía como la traición hundía el cuchillo más hondo. Sí, había heredado mi visión estratégica y mi terquedad, pero los había usado para el fraude, no para construir algo propio. Me levanté, tomé las llaves del escritorio. El Mercedes esperaba en el garaje, listo para una aparición que haría que Lázaro pareciera un principiante. Mi hijo estaba a punto de descubrir que las noticias sobre mi muerte habían sido enormemente exageradas, y que el precio por cobrar una herencia anticipada era mucho más alto de lo que había calculado. La puerta del garaje se levantó y el Mercedes plateado salió a la calle. Pacific Heights lucía tranquilo bajo la luz de la mañana, casas caras ocultando secretos igual de caros tras setos bien podados. Conecté el teléfono al sistema del coche y marqué la oficina de Donald mientras me incorporaba a la autopista 280. Bufete Goldman y Asociados, habla Donald. Donald, soy Orin. Necesito tu atención inmediata en algo muy urgente. Hubo un silencio de 5 segundos. ¿Orin? Pero, pensé. Leland llamó ayer diciendo que habías muerto en Alemania. Ataque al corazón en Múnich. Leland dijo muchas cosas, todas mentiras. Me incorporé al tráfico hacia el sur, siguiendo las señales hacia Colma. Estoy muy vivo y mi hijo ha cometido un fraude a gran escala. Eso es imposible. Yo mismo vi el certificado de defunción en la base de datos del condado anoche. Documentación oficial, firmas válidas, firmas falsificadas, documentos robados. Y $2 millones en deudas de juego como motivo, interrumpí. Un camión repartidor me cerró el paso y cambié de carril con suavidad. Donald, necesito que presentes cargos de fraude de inmediato. Demanda civil, denuncia penal, lo que sea necesario para bloquearle el acceso a los fondos de la herencia. Escuché el tecleo frenético al otro lado. Estoy abriendo el expediente ahora mismo. El certificado de defunción, espera, la firma no concuerda. Los puntos de presión son incorrectos y el software de análisis de caligrafía detecta inconsistencias. Porque yo no lo firmé. Estaba bebiendo cerveza en un hotel de Berlín cuando supuestamente se autenticaba ese documento en Múnich. Ayer mi asistente mencionó algo sobre un procedimiento acelerado de herencia, dijo Donald, con voz cargada de indignación profesional. Leland solicitó tramitación rápida por las complicaciones internacionales. El maldito pequeño embaucador nos tocó el violín a todos. El tráfico se ralentizó al acercarnos a la salida del cementerio.
Decenas de coches alineaban la carretera. Mi procesión fúnebre estaba provocando un embotellamiento en la 280. ¿Cuánto tardas en presentar medidas cautelares? Ya estoy redactando la solicitud de audiencia urgente, congelamiento de activos, investigación de fraude. El juez Martínez me debe favores del caso Peterson del año pasado. Se escuchó el crujir de papeles a través del altavoz. Pero, Orin, esto va a ser un escándalo. Atención mediática, drama familiar, implicaciones empresariales. Que sea un escándalo. Leland eligió este campo de batalla cuando decidió matar a su padre por dinero. ¿Dónde estás ahora? Giré hacia el estacionamiento del cementerio, contando al menos 40 vehículos repartidos por el asfalto. Cadillacs negros, SUVs de lujo, incluso un par de limusinas. Leland había montado toda una producción. Llegando a mi propio funeral en el cementerio de Colma. Estoy a punto de hacer una entrada que nadie olvidará. Por Dios, Orin, piénsalo bien. Interrumpir tu propio funeral podría volverse en tu contra legalmente. Déjame manejar esto por los canales adecuados. Los canales adecuados toman tiempo. Y cada minuto que Leland mantenga esta farsa fortalece su posición legal. Presenta los papeles. Yo me encargaré de la revelación dramática. Esto podría traumatizar a la gente, familiares mayores, socios de negocios. Leland debió pensar en eso antes de cometer fraude. A través del parabrisas vi a los dolientes reunidos frente a la capilla. Trajes oscuros, vestidos negros, flores y lágrimas. Todo para un hombre sentado en un coche a 50 metros de distancia, muy vivo y cada vez más enojado. Llámame cuando presentes las medidas. Esta tarde planificamos la destrucción completa de Leland. Colgué y salí al aire fresco de abril, ajustándome la corbata mientras caminaba hacia la capilla de piedra, donde mi hijo estaba a punto de recibir el mayor shock de su miserable vida. El estacionamiento hervía con conversaciones apagadas y telas negras agitadas por el viento. Conté 47 coches. Una concurrencia impresionante para un muerto que, en realidad, nunca lo estuvo. Reconocí rostros del club de campo, socios de Silicon Valley, incluso algunos competidores que seguramente habían venido con la esperanza de hurgar entre los restos de Howeltech. Atravesé el asfalto con paso firme. Adopté la misma pisada firme y confiada que había intimidado salas de juntas durante 2 décadas. Nubes grises se cernían bajas sobre Colma, tiñendo todo con la iluminación fúnebre adecuada. Nadie había escatimado en gastos para los arreglos florales. Las pesadas puertas de madera de la capilla estaban entreabiertas. Música de órgano se filtraba por la rendija, una melodía sombría que no reconocí. A través de las ventanas vi el interior abarrotado, cada banco ocupado por dolientes rindiendo homenaje a mi presunto cadáver. Era hora de la resurrección. Apreté el pomo de bronce y tiré con fuerza. Las bisagras chirriaron con una teatralidad perfecta mientras las puertas se abrían de par en par, revelando a toda la congregación desde atrás. La música de órgano se detuvo a mitad de nota. Cabezas se giraron en una ola sincronizada, de atrás hacia adelante, como fichas de dominó cayendo en reversa. El reconocimiento se propagó con precisión matemática. Primero miradas confundidas, luego jadeos ahogados, finalmente gritos de horror. Margaret Setoleen, del club de golf, se desmayó directamente en el regazo de su esposo. 3 ancianas en la tercera fila se aferraron a sus bolsos, echándose hacia atrás contra los bancos como si pudiera contagiarlas con mi supuesta presencia espectral. Buenas tardes a todos. Mi voz retumbó con facilidad en la capilla repentinamente silenciosa. Perdón por llegar tarde, a mi propio funeral. El caos que siguió parecía sacado de una película de catástrofes. La gente se atropellaba intentando huir por las salidas laterales. Programas y flores volaban por el suelo. Una abuela chillaba sin pausa en un tono tan agudo que podía romper cristal. Pero yo solo tenía ojos para la primera fila. Allí estaba Leland, petrificado junto a mi supuesto ataúd. El rostro le había perdido todo color, el sudor le perlaba la frente a pesar de la fresca mañana de abril. Su traje negro caro, probablemente pagado con dinero prestado,
colgaba torpemente de su cuerpo tembloroso. Durante un instante nos quedamos mirándonos a través de 15 metros de caos. Padre e hijo, víctima y verdugo, el vivo y el supuestamente muerto. La boca de Leland se abría y cerraba como la de un pez recién sacado del agua, incapaz de emitir sonido alguno. Avancé por el pasillo central, cada paso resonando contra los muros de piedra. La multitud se apartaba, aplastándose contra los bancos como si mi mera presencia fuese contagiosa. Murmullos de oraciones y exclamaciones confundidas me seguían como un eco. «Hola, hijo», mi voz cortó el pandemonio con precisión quirúrgica. ¿Sorprendido de verme? Las rodillas de Leland flaquearon. Se agarró al borde de mi ataúd para no caer. La ironía era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El director de la funeraria, un hombre delgado con manos nerviosas, se acercó desde un costado. «Señor, no entiendo qué ocurre aquí. Tenemos un certificado de defunción, documentación legal. Lo que tienen es fraude». Seguí caminando, sin apartar la mirada de Leland. Documentos falsificados. Un hijo tan desesperado por heredar que decidió matar a su padre en papel. Estaba a apenas 6 metros de él, lo suficientemente cerca para ver cómo el pánico se apoderaba de sus ojos, cómo le temblaban las manos al ver cómo su mentira se desmoronaba en tiempo real. «Papá, ¿puedo explicarlo?» ¿Explicarlo? Me detuve frente a él, lo bastante cerca para oler el sudor del miedo en su piel. ¿Explicar cómo robaste mis documentos médicos? ¿Explicar los $2.3 millones en deudas de juego? ¿Explicar por qué pensaste que yo permanecería muerto el tiempo suficiente para que cobrases tu botín? La capilla entera estaba en silencio, salvo por sollozos apagados en las filas traseras. Todos los ojos clavados en el drama familiar que se representaba junto a mi ataúd vacío. Leland abrió la boca de nuevo, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se movieron hacia la salida lateral como los de un animal acorralado calculando rutas de escape. «Ni lo pienses», mi voz sonó con la autoridad que había dominado consejos directivos durante 3 décadas. «Quédate exactamente donde estás, hijo». Se quedó paralizado a medio paso, todavía aferrado a mi ataúd como si fuera su único sostén. La ironía no pasó desapercibida. Mi supuesto heredero doliente, usando mi propio féretro como muleta, mientras enfrentaba a su padre muy vivo. La capilla entera contenía la respiración. 47 pares de ojos seguían el intercambio como si fuera un partido de tenis, esperando a ver quién se quebraría primero. «Papá, por favor, puedo explicarlo todo». ¿Explicarlo? Me dirigí al atril, apoyando mis manos donde alguien había planeado leer mi elogio fúnebre. ¿Explicar cómo falsificaste documentos médicos mientras yo bebía cerveza en Berlín? ¿Explicar los $2.3 millones en deudas de casino? ¿Explicar por qué registraste mi certificado de defunción 5 días antes de que yo siquiera supiera que estaba enfermo? Un murmullo recorrió la sala. La señora Henderson, del club de campo, se llevó las manos al cuello, aferrándose a su collar de perlas como si pudiera protegerla del escándalo familiar que tenía frente a los ojos. El rostro de Leland cambiaba de expresión más rápido que una máquina tragamonedas. Pánico, negación, cálculo, desesperación. «Las deudas no son tantas, exageras. El Bank of America no cree eso. Tampoco el Caesars Palace, el Bellagio ni al menos 6 plataformas de apuestas en línea». Saqué el teléfono y mostré las capturas que había revisado esa mañana. «¿Quieres que lea las cifras exactas con intereses incluidos?» Su boca se abrió y cerró sin emitir palabra. Bajo la luz fluorescente de la capilla parecía mayor de sus 32 años, envejecido por meses de apuestas desesperadas y una vida derrochada. «Tuviste acceso a mis formularios médicos, a mi agenda de viajes, a mis pólizas de seguros, a mis autorizaciones bancarias. Tenías todo lo necesario para declararme muerto y empezar a cobrar la herencia». «Yo, no era mi intención». Su voz se quebró como la de un adolescente sorprendido robando. «No era tu intención que te descubrieran». Di un paso más cerca, lo bastante para oler cómo el sudor del miedo se mezclaba con su colonia cara. «El plan era elegante, te lo concedo.
Presentar el certificado mientras yo estaba en el extranjero. Establecer reclamaciones legales antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas. Desaparecer con $50 millones antes de que el cuerpo de tu padre regresara de Alemania. El murmullo de la multitud creció. Socios de negocios cuchicheaban, calculando las repercusiones profesionales. Amigos de la familia oscilaban entre el asombro y el asco, viendo cómo un hijo destruía la reputación de su padre por dinero. Excepto que no morí, mi voz descendió a un susurro que, sin embargo, se escuchó en cada rincón de la capilla. Inconveniente para tu calendario, ¿verdad? Leland retrocedió hasta quedar pegado a la pared, atrapado entre mi avance y el juicio colectivo de la multitud. Su reloj caro, probablemente comprado con dinero prestado, brilló bajo la luz de los vitrales. Necesitaba el dinero, papá. Los acreedores me estaban amenazando. Así que decidiste matar a tu padre en vez de pedir ayuda. La pregunta flotó en el aire como incienso. En las últimas filas alguien rompió a llorar. No supe si de emoción o de horror. Afuera, varias puertas de coche se cerraron de golpe. Pasos firmes resonaron en la grava hacia la capilla. Las puertas se abrieron con la fuerza de un hombre en misión. Donald entró por el pasillo central con un maletín de cuero en una mano y la seguridad de alguien que llevaba 20 años destruyendo estafadores en los tribunales. Su traje gris costaba más que el coche promedio y cada línea de su cuerpo transmitía problemas legales muy serios. Leland Marcus Howell, su voz tronó en la nave de piedra con autoridad de juzgado. Mi hijo se pegó más a la pared, como si quisiera fundirse con la roca. Sí, ese soy yo. Está notificado. Donald extendió la mano con documentos que sonaron como un látigo al romper el silencio. Demanda civil por fraude, denuncia penal, congelamiento inmediato de activos y cargos federales por fraude electrónico. Audiencia programada para el lunes a las 9 en punto. Los papeles cayeron sobre el suelo como confeti de boda, pero nadie celebraba. Leland los miraba como si fueran a incendiarse solos y salvarlo de su contenido. ¿Cargos federales? La voz de Margaret subió a un chillido. ¿Qué significa eso? Donald se volvió hacia la multitud con la calma de un hombre acostumbrado a explicar asuntos legales complejos a oídos profanos. Significa que el señor Howell aquí presente cometió fraude a gran escala, falsificó documentos gubernamentales y trató de robar aproximadamente $50 millones mediante un fraude de herencia. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Varias tías ancianas empezaron a abanicarse con los programas del funeral. Afuera, se oyeron más portazos de vehículos. A través de los vitrales pude ver furgonetas de noticias entrando al estacionamiento del cementerio. Camionetas blancas con antenas parabólicas y logotipos de cadenas de televisión pintados a los costados. ¿Cómo demonios se enteró la prensa? La voz de Leland subió hasta la histeria. Donald sonrió con la satisfacción de un jugador de ajedrez anunciando jaque mate. Puede que haya contactado a algunos amigos periodistas sobre un interesante caso de fraude que se estaba desarrollando en San Francisco. Interés público, ya sabes. Las puertas de la capilla se abrieron otra vez, esta vez dejando pasar a un enjambre de reporteros con cámaras, micrófonos y esa mirada hambrienta de quienes saben que acaban de tropezar con una historia fascinante. La primera en acercarse fue una mujer elegante de cabello plateado, perfectamente vestida. Señor Howell, soy Janet Morrison de Channel 7 News. ¿Puede confirmar que su hijo presentó un certificado de defunción falso mientras usted estaba vivo y viajando por Europa? Puedo confirmar que estoy aquí respirando, lo cual hace que su certificado de defunción sea un tanto inexacto, respondí con tono seco y profesional. 30 años de entrenamientos con la prensa corporativa salieron a flote automáticamente. Las cámaras parpadearon, los obturadores hicieron clic. Leland intentaba taparse el rostro con las manos. El ambiente fúnebre había desaparecido por completo, reemplazado por la energía caótica de una noticia de última hora. Señor Leland Howell, otro reportero gritó, ¿qué nos dice sobre las acusaciones de deudas de juego? ¿Intentó fingir la muerte de su padre para cobrar la herencia? Sin comentarios.
murmuró Leland, hundido tras sus palmas. Necesito un abogado. Va a necesitar varios abogados, dijo Donald con alegría venenosa. Los fiscales federales no ven con buenos ojos el fraude con certificados de defunción, mucho menos cuando involucra tanto dinero. Más cámaras aparecieron cuando nuevas cadenas de televisión empujaron las puertas para entrar. El director de la funeraria, un hombre delgado acostumbrado a lidiar con familias llorosas y no con circos mediáticos, permanecía cerca del altar con cara de querer desvanecerse. «Señores, aquí hay que mantener cierta dignidad», suplicó. «Este es un lugar sagrado». «Un lugar sagrado donde intentaron enterrar a un hombre vivo», replicó Janet Morrison, ajustando su micrófono. «Diría que eso cambia un poco las reglas». Leland se movió hacia la salida trasera, con la torpeza desesperada de alguien que intenta escabullirse sin ser visto. Pero con 20 reporteros y cámaras, el anonimato era imposible. «Señor Howell, ¿está huyendo de la escena?», gritó otro periodista. La pregunta disparó algo primitivo en Leland. Se echó a correr, empujando a los dolientes sorprendidos en dirección a las puertas de la capilla. Las cámaras lo siguieron como sabuesos tras su presa, los periodistas lanzándole preguntas a gritos. «Y ahí va nuestro acusado estrella», observó Donald con satisfacción profesional. «Huyendo del falso funeral de su propio padre. Este metraje será excelente evidencia para la fiscalía». A través de las ventanas vi a Leland correr hacia su Tesla, perseguido por reporteros como una jauría de lobos bien vestidos. 2 semanas después, mi rostro aparecía en todos los noticieros de California. La historia tenía piernas propias, un ejecutivo tecnológico, un hijo adicto al juego, certificados de defunción falsificados y un funeral interrumpido que parecía guión de Hollywood. Hoy en Morning San Francisco, seguimos con nuestra cobertura exclusiva del caso de fraude de herencia Howell, anunciaba el presentador desde mi televisor. Nos acompañan la analista de la industria tecnológica, Rebecca Martínez, y el abogado penalista David Chen. Silencié el volumen y me recliné en la silla de mi estudio, observando en silencio cómo los expertos gesticulaban frente a imágenes de Leland y mías. Las fotos elegidas eran reveladoras, yo en un retrato corporativo seguro de sí mismo, él en una foto policial tomada 3 días después del escándalo en el funeral. Mi teléfono vibró con la 15ª solicitud de entrevista de la mañana. CNN esta vez. Ya había estado en Fox Business, Bloomberg y 3 cadenas locales. La historia lo tenía todo: traición familiar, fortunas millonarias y un giro final que nadie había visto venir. Donald entró a mi estudio con 2 tazas de café y una sonrisa satisfecha. El juez Martínez firmó la orden de congelamiento de activos esta mañana. Leland no puede tocar un centavo de la empresa ni de la herencia hasta que todo esto se resuelva. ¿Cómo va su estrategia mediática? Le señalé la pantalla, donde mostraban imágenes de Leland huyendo torpemente del cementerio. Donald se dejó caer en el sillón de cuero frente a mi escritorio. Su agencia de relaciones públicas lo abandonó ayer, después de su desastrosa entrevista con Channel 5. Aseguró que su padre estaba mentalmente inestable por secuelas del COVID, mientras tú dabas entrevistas claras y coherentes a periodistas financieros. El contraste fue brutal. Yo había mantenido la compostura corporativa de siempre. 30 años de juntas de accionistas y lanzamientos de productos me habían entrenado bien. Leland, en cambio, se veía cada vez más desesperado en cada aparición, sudando a mares en trajes caros, tartamudeando frases preparadas, luciendo culpable incluso cuando proclamaba inocencia. El ángulo del juego lo destruyó, comenté mientras deslizaba mi tablet revisando redes sociales. Los estadounidenses perdonan muchas cosas, pero robarle a tu propio padre para pagar deudas de casino, eso cruza la línea. Twitter había sido despiadado. Dead Dad Scam llevaba una semana en tendencias, con memes y comentarios desde cada rincón del Internet. En TikTok recreaban la escena del funeral con humor negro que lograba hacer ver a Leland aún peor. Hablando de eso, Donald sacó su teléfono. Su abogado penalista llamó esta mañana. Quieren discutir un acuerdo de culpabilidad. Están aterrados de ir a juicio.
La evidencia es abrumadora. La cobertura mediática lo pinta como un monstruo. Y sus propias acciones en el funeral son la prueba visual perfecta de conciencia de culpa. La sonrisa de Donald era la de un hombre que llevaba 2 semanas armando un caso hermético. Huir del funeral falso de tu propio padre con las cámaras grabando, eso es el sueño de cualquier fiscal. Mi laptop sonó con otro correo, esta vez de un agente de Hollywood. 3 productoras ya me habían contactado para comprar los derechos de la historia. La ironía era evidente. El plan de Leland para quedarse con mi herencia podía terminar dándome más dinero gracias a contratos cinematográficos de lo que él jamás habría imaginado. Channel 7 quiere una segunda entrevista, dije, revisando mensajes. Janet Morrison cree que el interés público sigue fuerte. Lo está. Esta historia lo tiene todo. Un empresario exitoso, traición familiar, drama legal y un protagonista que literalmente resucitó para revelar la verdad. Donald se inclinó hacia adelante con el entusiasmo de alguien que entiende el poder de una buena narrativa. Además, eres sorprendentemente simpático para el público, un padre trabajador traicionado por su hijo adicto al juego. El guión se escribe solo. Afuera, por la ventana de mi estudio, Pacific Heights lucía exactamente igual que siempre. Casas caras, ocultando secretos caros. Pero ahora yo era el residente famoso del vecindario, el hombre que había asistido a su propio funeral y vivía para contarlo. La fecha del juicio quedó confirmada para el 5 de mayo, continuó Donald. Tenemos 3 semanas para preparar los alegatos finales, aunque, siendo honestos, podríamos ganar este caso solo con las imágenes del cementerio. ¿Y la oferta de acuerdo de Leland? Pregunté. 15 años de prisión federal, restitución completa y pérdida permanente de derechos hereditarios. El rostro de Donald se volvió serio. Es un trato justo, considerando que se enfrentaba a 25 años a cadena perpetua con los cargos originales. Me quedé mirando el televisor en silencio, viendo otro segmento de noticias sobre mi supuesto fallecimiento. La presentadora entrevistaba a la señora Henderson, del club de campo, que parecía disfrutar de sus 15 minutos de fama como testigo del funeral. Que sude hasta el juicio, dije al fin. Si quería un perdón fácil, no debió intentar enterrar a su padre vivo. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era una llamada que había estado esperando. Señor Howell, habla Alexandra Rivera de Pacific Pictures. Queremos hablar sobre adquirir los derechos cinematográficos de su historia. 3 semanas de preparación culminaron en ese momento. Ajusté mi traje azul marino, el mismo que había usado para cerrar la adquisición más grande de mi vida 5 años atrás, y crucé los detectores de metal del Tribunal Superior de San Francisco. Los flashes de las cámaras explotaban afuera, pero la seguridad del juzgado mantenía a raya a los reporteros. La sala 4 vibraba con una energía nerviosa. Donald estaba sentado en nuestra mesa, repasando notas finales, con su cabello plateado perfectamente peinado para lo que probablemente sería el caso más fotografiado de su carrera. Al otro lado, Leland se desplomaba junto a su abogado defensor, James Michey, con el aspecto de un hombre que había envejecido décadas en apenas 5 semanas. De pie para recibir a la honorable jueza Margaret Chen. El tribunal entero se irguió cuando la jueza Chen entró. Una mujer de unos 50 años, con ojos inteligentes y la postura de alguien que había presidido cientos de casos de fraude. Observó la sala llena con desapego profesional antes de tomar asiento. Este es el caso El Pueblo contra Leland Marcus Howell, número 2025 CR 4821. ¿Están listos los abogados? La fiscalía está lista, su señoría, dijo la fiscal Patricia Valdez con la seguridad de alguien que sostiene una mano imbatible. La defensa está lista, su señoría, respondió Michey, con bastante menos convicción. La jueza Chen asintió hacia la mesa de la fiscalía. Declaraciones iniciales. Señora Valdez, puede proceder. Señoras y señores del jurado, este caso trata sobre la avaricia, la traición y las medidas extremas a las que un hombre llegó para robar $50 millones. La voz de Valdez llenó la sala. El acusado, Leland Howell, presentó un certificado de defunción falso de su propio padre,
mientras ese padre estaba vivo y viajando por Europa. Su motivo era simple: heredar 50 millones de dólares antes de que alguien descubriera sus enormes deudas de juego. Señaló hacia mí. El señor Orin Howell está aquí hoy, muy vivo, porque el plan de su hijo fracasó. No por conciencia o remordimiento, sino porque la víctima se negó a permanecer muerta. Un murmullo recorrió la galería hasta que el mazo de la jueza devolvió el orden. Probaremos que el acusado falsificó documentos gubernamentales, cometió fraude electrónico a través de estados y trató de apropiarse de un patrimonio de aproximadamente 50 millones de dólares. Esto no es una disputa familiar. Esto es fraude criminal a gran escala. Donald se levantó para la parte civil. Su señoría, además de los cargos penales, mi cliente busca la pérdida total de derechos hereditarios y la restitución completa de los daños ocasionados por este fraude. El señor Howell confió en su hijo al darle acceso a documentos privados. Esa confianza fue traicionada de la manera más fundamental posible. El alegato inicial de Michey sonó desesperado desde la primera frase. Señoras y señores del jurado, mi cliente cometió errores, sí, pero el fraude requiere intención de engañar. Y demostraré que Leland Howell genuinamente creyó que su padre había muerto en Alemania. Estrés postpandemia, problemas de comunicación familiar y una serie de desafortunadas coincidencias crearon una tormenta perfecta de malentendidos. La estrategia de la defensa era clara: alegar confusión en lugar de cálculo. Michey retrató a Leland como un hijo confundido, abrumado por el duelo y la presión financiera, que cometió errores honestos bajo estrés. El señor Howell sufría de adicción al juego, una condición médica reconocida que afectó su juicio. Cuando recibió lo que creyó era la confirmación de la muerte de su padre, actuó de buena fe para manejar los asuntos de la herencia. Esto es una tragedia, no un fraude. La jueza Chen llamó al primer testigo. La fiscalía puede llamar al señor Orin Howell. Caminé hacia el estrado con pasos medidos, poniendo mi mano sobre la Biblia para jurar. La sala se quedó en silencio mientras me sentaba, mirando directamente al jurado, 12 rostros representando la justicia que había esperado durante meses. Señor Howell, empezó Valdez, por favor, diga al jurado dónde estaba el 10 de abril de 2025. Estaba en Berlín, Alemania, asistiendo a una conferencia tecnológica, muy vivo y publicando actualizaciones en redes sociales cada día. ¿Y dónde se registró su certificado de defunción en esa misma fecha? Según registros hospitalarios en San Francisco, alegaban que morí de un paro cardíaco en Múnich, una ciudad que nunca visité en ese viaje. El interrogatorio siguió de forma metódica: recibos de viaje europeos, registros de hotel, listas de asistencia a conferencias, publicaciones en redes sociales. Un rastro documental que probaba que yo estaba vivo mientras mi hijo me declaraba muerto. ¿Le dio permiso a su hijo para presentar un certificado de defunción? No. Le di acceso temporal para manejar correspondencia rutinaria mientras viajaba, no para matarme en papel y cobrar mi herencia. La risa recorrió la galería a pesar de la gravedad del testimonio. El contrainterrogatorio reveló la desesperación de Michey. Señor Howell, ¿no es cierto que usted y su hijo tenían una relación tensa? Teníamos desacuerdos normales de negocios. Nada que justificara fraude. Su hijo estaba bajo una tremenda presión financiera, ¿no es así? Sí. Por deudas de juego que él eligió acumular. ¿Podrían los fallos de comunicación familiar haber causado una confusión genuina sobre su estado? Me incliné ligeramente hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Abogado, yo publicaba fotos de restaurantes alemanes en Instagram mientras él registraba mi certificado de defunción. La única confusión fue su creencia de que no lo atraparían. Los aplausos estallaron en la galería hasta que el mazo de la jueza restableció el orden. 5 semanas después, me senté en la misma silla del tribunal donde todo había comenzado, pero todo se sentía distinto. El jurado había deliberado durante 3 días, suficiente para revisar cada evidencia, pero lo bastante breve como para sugerir que el resultado nunca estuvo en duda. Señoras y señores, la voz de la jueza Chen cargaba con el peso solemne de la justicia. ¿Han alcanzado un veredicto? El portavoz del jurado,
un ingeniero de mediana edad que había asentido con aprecio durante mi testimonio, se levantó con los papeles que determinarían el destino de mi hijo. Sí, su señoría. En el cargo de falsificación de documentos gubernamentales, culpable. En el cargo de fraude electrónico, culpable. En el cargo de intento de fraude hereditario, culpable. Cada palabra cayó como el golpe de un mazo, final e irreversible. Junto a su abogado, el rostro de Leland se descompuso hasta perder todo color. Sus manos temblaban mientras la realidad se solidificaba a su alrededor como cemento fresco. En el asunto civil de pérdida de herencia, ¿cómo fallan? A favor del demandante. Pérdida completa de todos los derechos hereditarios, su señoría. La mano de Donald se apoyó en mi hombro, apretando una vez, concentrando en ese gesto 20 años de amistad. Lo habíamos ganado todo. Condena penal, sentencia civil, vindicación absoluta. La jueza Chen consultó sus notas antes de dirigirse a Leland. Señor Howell, póngase de pie para la sentencia. Leland apenas pudo levantarse, necesitando del apoyo de Michei para no caer. El tribunal lo sentencia a 3 años de libertad condicional supervisada, una multa de $500.000, 1000 horas de servicio comunitario y la pérdida completa de los derechos hereditarios, por un total de 50 millones. La voz de la jueza Chen se mantuvo firme, profesional. Además, queda usted inhabilitado de por vida para participar en cualquier asunto relacionado con las empresas de su padre o la administración de su patrimonio. Su señoría, intervino Michei, mi cliente desea presentar una apelación inmediata. Tiene derecho a hacerlo, respondió Chen. Pero esta condena permanecerá vigente mientras se revisa en apelación. El mazo de la jueza cayó con contundencia. Se levanta la sesión. La galería estalló en aplausos y gritos mientras los reporteros corrían hacia las salidas para enviar sus crónicas. Yo permanecí sentado, observando a mi hijo desmoronarse junto a la mesa de su abogado. 32 años de paternidad terminaban en una condena criminal y la expulsión permanente de la fortuna familiar. Donald se inclinó hacia mí, hablando bajo en medio del caos del tribunal. Se acabó, Orin. Victoria total. No victoria, lo corregí. Justicia. Nos levantamos juntos y caminamos hacia la salida, donde una nube de periodistas esperaba con micrófonos y cámaras. Afuera, la luz del sol de San Francisco parecía distinta, más limpia, como el aire después de una tormenta que despeja la humedad. Señor Howell, Janet Morrison de Channel 7 se abrió paso con su micrófono. ¿Cómo se siente al ver a su hijo condenado por fraude? Se siente como que el sistema funcionó exactamente como fue diseñado. La verdad prevaleció sobre la mentira, la evidencia sobre la manipulación, respondí con calma, eligiendo cada palabra. No siento placer por la condena de mi hijo, pero estoy satisfecho de que se haya hecho justicia. ¿Qué sigue para usted y su compañía? Eso, está por verse. Donald y yo bajamos juntos los escalones del juzgado hacia su BMW, dejando atrás un capítulo que había comenzado con un certificado de defunción y había terminado con la completa reivindicación de un hombre vivo. La luz de la tarde proyectaba sombras largas sobre la plaza del tribunal, donde simpatizantes y críticos se habían congregado durante todo el juicio. Cena, sugirió Donald al llegar a su coche. Conozco un lugar que sirve filetes excelentes y no permite cámaras. Perfecto. Tenemos asuntos que discutir. Mientras nos alejábamos del tribunal, saqué el teléfono y revisé 17 mensajes de agentes de Hollywood. 3 ofertas de compra para mi compañía y una llamada particularmente interesante de una directora llamada Alexandra Rivera. Hora de convertir la victoria legal en oportunidad financiera. El teléfono sonó en ese momento. Número desconocido de Los Ángeles. Señor Howell, habla Alexandra Rivera de Pacific Pictures. Creo que debemos hablar. 2 semanas después del veredicto, me encontraba en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 30 de un rascacielos en Los Ángeles, contemplando las colinas de Hollywood mientras los abogados finalizaban contratos que cambiarían mi vida por completo. Frente a mí estaba Alexandra Rivera, una mujer aguda, de unos 40 años,
directora de 3 películas nominadas al Oscar, que entendía perfectamente por qué mi historia cautivaría al público. El estudio está preparado para ofrecer $2 millones por los derechos exclusivos de la película, dijo, deslizando contratos sobre la mesa de caoba. El control creativo será nuestro, pero usted tendrá privilegios de consultoría y aprobación final del guión. Donald revisaba las páginas con la minuciosidad que tan bien nos había servido en el juicio. Contratos estándar de la industria, pero con términos inusualmente favorables para el dueño de la historia. Su historia lo tiene todo, continuó Alexandra. Traición familiar, enormes intereses financieros y un protagonista que literalmente resucita para exponer la verdad. Esto prácticamente se escribe solo. Firmé los documentos con la misma pluma Montblanc con la que había construido Howeltech desde 25 años atrás. 2 millones por los derechos a la destrucción de mi familia. Irónico que la traición de Leland terminara haciéndome más rico de lo que su plan de herencia jamás habría conseguido. La producción comenzará el próximo año, explicó Alexandra. Buscamos un estreno en diciembre con aspiraciones al Oscar. Tiene todos los elementos para la temporada de premios. De regreso a San Francisco esa misma tarde, revisé los otros contratos que Donald había negociado durante el viaje a Hollywood. Tech Venture Consortium ofrecía 100 millones por Howeltech, un precio premium que reflejaba la solidez de la compañía y mi repentina fama mediática. No tienes por qué vender, dijo Donald desde el asiento de al lado mientras California pasaba bajo nosotros. La empresa es rentable, bien administrada, con futuro de crecimiento. Tengo 67 años, sobreviví a un intento de asesinato en papel de mi propio hijo y acabo de vender mi historia de vida a Hollywood. Cerré la laptop y acepté una copa de vino de la azafata. Es hora de otro tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Tranquila. Simple. En algún lugar con buena pesca y sin casinos a 800 kilómetros a la redonda. Donald soltó una carcajada, el primer sonido genuinamente relajado que le escuchaba desde que comenzó esta pesadilla. Te lo mereces. Pero voy a extrañar la emoción. Ven a visitarme cuando quieras. Cocinaremos lo que pesquemos esa mañana y hablaremos del pez que se escapó. El avión descendía hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco mientras el sol se hundía sobre el Pacífico. Abajo, la ciudad brillaba con millones de luces, vidas ordinarias ajenas a que, allá arriba, un hombre declarado muerto planeaba su resurrección como jubilado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un instante, la vieja ansiedad me atravesó. Demasiados meses de batallas legales y exposición mediática me habían vuelto paranoico con las comunicaciones inesperadas. Era de Leticia Green, mi vecina de toda la vida. Te vimos otra vez en las noticias. Bernay y yo estamos orgullosos. Todo el vecindario habla de tu contrato de película. Eres nuestra celebridad local ahora. Sonreí y respondí. Gracias por creer en mí cuando más importaba. Ella contestó al instante. Siempre, querido. Para eso están los vecinos. 2 horas más tarde, Donald y yo estábamos en un restaurante tranquilo de North Beach, celebrando con vino que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Alrededor, otros comensales me lanzaban miradas furtivas. El hombre que había asistido a su propio funeral se había vuelto una especie de leyenda local. Por la justicia, dijo Donald, alzando su copa. Por la amistad, lo corregí. La justicia fue solo el bono. Brindamos por 20 años de lealtad puestos a prueba durante 5 semanas de crisis y demostrados más fuertes que los lazos de sangre. Afuera, San Francisco vibraba con la energía nocturna. Dentro, en nuestro pequeño rincón, 2 viejos amigos planeaban un futuro que ninguno de los dos habría imaginado 6 meses atrás. ¿Cuándo cierras la venta de la compañía?, preguntó Donald. El próximo viernes. Firmas finales, transferencias bancarias, conferencia de prensa. Giré la copa, viendo cómo el vino caía como ámbar líquido. Y luego, desaparezco. ¿Desaparecer? No literalmente. Pero ya terminé con ser el hombre que descubrió a su hijo robándole la herencia.
Es hora de convertirme en alguien nuevo. El camarero trajo la cuenta mientras el restaurante se preparaba para cerrar. Afuera, San Francisco brillaba con promesas y posibilidades, una ciudad donde la gente se reinventaba a diario. Mañana firmaría los papeles que transferirían todo lo que había construido. La próxima semana, las cámaras empezarían a rodar una película sobre mi vida. El mes siguiente desaparecería en un retiro que nunca imaginé posible. Pero esa noche, yo era simplemente un hombre que había sobrevivido al intento de su hijo de enterrarlo vivo, que había salido victorioso de cada batalla en los tribunales y que había ganado el derecho de escribir su propio final. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de este relato. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarme.